Hola amigos de YouTube, si han tenido alguna vez dificultades para escoger un elemento de protección personal, que en este caso son las gafas, pero que no se empañen, en este video vamos a hacer una prueba de cómo se comportan este elemento de protección personal, más exactamente las gafas 3M. La ficha técnica se la escribo en la descripción del video para que ustedes al final saquen sus propias conclusiones si les aplica de acuerdo con la tarea que ustedes están haciendo. Pero lo que yo quería era exponer este elemento de protección personal a condiciones de trabajo en donde realmente se maneja muchas cantidades de vapor. Vamos a ver el video y saquen sus propias conclusiones. Ya con el tapabocas puesto, por más que respiro hacia afuera, las gafas no se empañan. Las gafas no se empañan, sigo viendo de una forma natural. Voy a corrérmelos un poquito más para acá para que alcance a tener contacto. Voy a soplar y aún las gafas entran cierto grado de empañamiento, pero no como el natural como tal de otras gafas comunes y corrientes. Bueno, vamos a exponer entonces las gafas a este vapor. Esto es una escaldadora, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer, aunque comúnmente un trabajador no debe acercarse aquí a mirar, sino que lo voy a hacer es simplemente para ver cómo se comportan las gafas en cuanto a si se empañan o no se empañan. De pronto ustedes pueden ver que sale vapor, entonces yo lo que voy a hacer es exponer las gafas al vapor si realmente se empañan o no se empañan. Ustedes pueden mirar, las gafas no se me han empañado. Voy a exponerme a otro vapor para ver si se me empañan las gafas o no. ¿Listo? Bueno, voy a exponer las gafas a la salida de este vapor. Este es un lavamanos que también sirve para desinfectar los cuchillos que se utilizan aquí en este sitio. Y voy a exponer las gafas a ver si se me empañan. ¿Listo? Por eso las tengo puestas para saber si se percibe como tal ya con las gafas puestas el empañamiento. Aquí, como ustedes ven, estoy aquí cerca y las gafas se han empañado algo leve, y voy a exponerlas nuevamente aquí a la escaldadora para saber cómo se comporta. Aquí está saliendo todavía más vapor, aquí estoy ya cerca. Vuelvo y repito, pues es para exponer cómo se comportan las gafas. Vamos a limpiar un poquito el lente de la cámara y realmente ustedes pueden hacer sus propias apreciaciones. Yo particularmente aquí no veo que se me hayan empañado las gafas. Es decir que pues después de estas pruebas ya ustedes mismos sacan sus propias conclusiones para ver si ustedes determinan ese elemento de protección personal que no se empaña. Hola amigos de YouTube, quiero que le envíen un saludo a nuestra compañerita Camila de Seguridad y Salud del Trabajo, quien con la ayuda de ella pudimos hacer estas pruebas y así para todos podemos determinar más fácilmente que si este elemento de protección personal es factible para el trabajo que vamos a desarrollar. Realmente se han puesto a prueba estas gafas por más de una semana consecutivas en cada horario de turno. Los trabajadores han manifestado pues que la gafa se ha comportado muy bien frente a la presencia de vapor, ¿sí? Les quiero mostrar como las características de las gafas. Acá en su interior tiene como una espuma que queda ya adherido. Las patas tienen una escualización, o sea, se pueden graduar para que las personas les quede fácil y se adhiera muy bien a la cabeza como tal, ¿sí? Realmente quedan así puestas, ¿sí? La ficha técnica pues la dejo en la descripción del video. Esto es una información muy importante porque les va a facilitar en el momento de ustedes seleccionar un elemento de protección personal que no se empañe. Esta puede ser una de las opciones dependiendo de las características para las cuales ustedes la están necesitando. ¿Listo? Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir esta información. Chao, chao.